serie de predicaciones con base en el libro de los Proverbios. Es un libro muy interesante, ¿verdad? Muy bonito, muy práctico. Y el tema que vamos a estudiar a día de hoy, con base en el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 14, se llama Controla tus emociones. En otros momentos, en otras oportunidades, hemos podido aprender acerca del tema, pero dado que Proverbios nos permite tocarlo de nuevo, pues vamos a ampliar la información, vamos a tocar algunos puntos interesantes o vamos a aprender quizás aquellos que no hemos tenido la oportunidad en algún momento de estudiarlo. Controla tus emociones. El libro de los Proverbios, capítulo 18, versículo 14 dice: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? Hermanos, las personas fuimos creadas por Dios con el propósito de que pudiéramos experimentar toda clase de situaciones en la vida. Algunas situaciones nos van a provocar alegría, algunos nos van a generar asombro, algunos nos van a generar tristeza, algunos nos van a hacer derramar lágrimas, algunas nos van a hacer brincar de júbilo. Cada una de las personas tenemos la capacidad, excepto aquellas que tal vez por alguna enfermedad, porque hay una enfermedad que no te permite experimentar ningún tipo de emoción, pero es algo poco común. Todos los seres humanos fuimos creados con la capacidad de experimentar diferentes emociones, a veces una tras otra, varias de las cosas, según las situaciones que nosotros estamos viviendo. El libro de Proverbios habla de una persona enferma, de una persona angustiada, una persona afligida. Y dice la palabra de Dios que con base en su ánimo, con base en su estado de ánimo, es como debe enfrentar esa enfermedad o esa situación que está viviendo. Ese estado de ánimo habla precisamente de las emociones. Y es que muchas veces, hermanos, quizás puede haber algunas personas que han sido afectadas en sus emociones, que algo inesperado, algo repentino, ha llegado a su vida y ha quebrado por otra enfermedad, por ejemplo, que lo que está diciendo en este momento y que ha terminado afectando su espíritu. Sin embargo, vamos a ver en la Biblia, si es cierto, todos los seres humanos, creyentes, adultos o no adultos, ¿verdad? Vamos a experimentar prácticamente todas las emociones, tanto positivas como negativas, debemos de aprender a tener el control de ellas, para así poder tratar de perder precisamente el control. A ver, vamos un poco. Primero que nada, vamos a recordar, respecto a las emociones, vamos a ver qué son. ¿Qué son las emociones? Bueno, emociones, o la palabra emoción se puede definir de acuerdo al diccionario de muchas maneras, pero una muy sencilla, una muy simple, ¿verdad? Una emoción es aquella energía que nos mueve. Son impulsos que muchas veces que no pensamos, que ocurren en nuestra vida, son reacciones ante disposiciones, ante situaciones, como decía hace rato, que nosotros vivimos. Lo importante de las emociones, hermanos, en el ser humano, es que están influenciadas, están moldeadas por las experiencias que hemos vivido, ya sea en la familia, en la escuela o en la sociedad en la que nosotros nos hemos desenvuelto. Con base en la manera, en las experiencias, es decir, en la manera en la que en nuestro hogar, nuestra familia o las personas que nos rodean han reaccionado o han enfrentado sus emociones, nosotros, hermanos, lo vamos a hacer también. Las emociones son muy importantes, hermanos, porque guían nuestras decisiones, influyen en nuestra mente racional y muchas veces pueden ya sea motivar esas decisiones o imposibilitarlas. Por eso algunas veces nos vamos a sentir incapaces de tomar alguna decisión. Hablamos de alegría, de tristeza, entusiasmo, miedo, gratitud, enfado, orgullo, culpa, placer, dolor, asombro, desgano, etcétera. Cada una de ellas, hermanos, va a establecer la disposición con la cual nosotros vamos a reaccionar
al segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y vamos a ver a un hombre llamado David. Habitualmente David era un hombre de fe. Es conocido como el dulce cantor de Israel porque le gustaba alabar a Dios, gustaba de cantar, de componer salmos, de gozarse en el Señor. Y quiero que veamos en una de muchas ocasiones, cómo él reacciona. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Y de esta manera vamos a ver cómo esas emociones nos hacen precisamente actuar. Segundo de Samuel, capítulo 6, versículo 12. Dice: fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa del Eterno y todo lo que tiene a causa de la verdad de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría. Esta es la emoción. Y llevó con alegría el arca de Dios de casa del Eterno a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado 6 pasos, él sacó un buey y un carnero engordado, y David lanzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová, y estaba David vestido con flor de lino. Así David y toda la casa de Israel conocían el arca de Jehová con júbilo y sonido de David se regocijó tanto, se alegró tanto, ¿verdad? De que el arca pudiera ser traída. No vamos a hablar de la historia, ¿verdad? Que más tarde termina dejando, sino del momento de la ocasión que provoca una gran alegría. En este caso, a este varón de Dios estaba tan alegre, estaba tan contento que dice que empezó a danzar de alegría, ¿verdad? Yo me lo imagino dando vueltas, saltando, brincando de gozo. No con una coreografía como la que hoy en día se hace en algunas iglesias, algo planeado, algo estructurado, que no tiene nada que ver realmente con lo que pasó en este momento. Tampoco David era un hombre que siempre andaba danzando, que siempre andaba brincando, no. A lo que es el arca ha sido traída, provocó una alegría, y eso influenció o influyó en la manera en la que él reaccionó, alteró su comportamiento. Y es que las emociones tienen la capacidad de alterar, hermanos, nuestro comportamiento. Hay cosas que nos van a hacer brincar de júbilo, hay cosas que nos van a hacer llorar, hay cosas que nos van a hacer de repente quizás tener el deseo de salir corriendo, de ponernos tristes. Y eso no solamente va a influenciar, hermanos, en nuestro comportamiento, sino que incluso en nuestro lenguaje corporal. Nuestro rostro de repente va a mostrar una sonrisa, o se va a ver oprimido, triste, nuestro ritmo cardíaco, el pulso se va a ver afectado también, incluso la voz puede ser más fuerte, más tenue, más alegre, etcétera, etcétera. Nuestras emociones tienen la capacidad de alterar nuestro comportamiento. Y es precisamente por esa capacidad que tienen las emociones de alterar nuestro comportamiento que nosotros debemos de aprender a controlarlas. Quiero que vayamos ahora al capítulo 15, versículo 22. Las emociones se manifiestan a través de nuestras expresiones faciales, nuestros músculos, nuestro pulso cardíaco, el tono de voz, entre algunas otras cosas. Vamos a ver, por otra parte, tenemos un momento de transformación que originó gozo al rey David, que estaba muy alegre, empieza a danzar, con júbilo, está con alegría. En contraparte, vamos a ver a una mamá acongojada. Los hermanos que asisten a la iglesia, se conectan a nuestra iglesia. El domingo predicaba yo este pasaje. No voy a hacer simplemente quiero hablar la parte emocional. Dice Mateo 25, y aquí una mujer cananea que había salido y que había cogido con la mano diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija era gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió la palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues la voz es tras nosotros. Él respondió: Mi hijo, los enviados sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y quiero que vean cómo la respuesta de Jesús, ¿verdad?, provoca en ella un cambio en su comportamiento. No un cambio para alejarse, sino un cambio para seguir rogándose. Entonces ella vino y se mostró ante él
pasaje tiene mucha enseñanza más allá de la que hace otros días yo predicaba, porque muchas veces, hermanos, pensamos que únicamente la alegría es esa emoción que tiene la capacidad de acercarnos a Dios como David, y no la tristeza o la congoja. Aquí vemos a una mujer que está afligida, que está convocada, pues su hija está siendo gravemente atormentada por un demonio, va con el Señor Jesús le hace ver que no es el momento, que no es el tiempo de que un gentil goce de las decisiones y de los milagros del pueblo de Israel, pero ella, aún todo su congoja, lejos de apartarse del Señor Jesús, lejos de abandonar el interés o el deseo de buscar ayuda, se posa delante de él y dice: Señor, socórreme. Y esto lo digo, hermanos, porque muchas veces cuando nuestras emociones son afectadas de manera negativa, lo más común es que el creyente termine alejándose de Dios, deja de orar, empieza a perder su confianza en Dios, empieza a dudar de Dios, descuida su comunión con Él, no asiste a la iglesia, deja de clamarle como esta mujer. Decimos: bueno, pero ¿por qué no lo haces, hermano? No, pues es que estoy triste, estoy afligido, estoy afligida, me duele, estoy enfermo, tengo este problema, ni ganas tengo, ni ánimo, yo le he hablado al Señor, le he pedido, y parece que no me escucha porque no me responde, yo no veo su respuesta. No, esta mujer, literalmente, el Señor le dijo: no es el tiempo, no es el momento. Y sin embargo, ella se postra diciendo: Señor, socórreme. Porque las emociones, hermanos, aunque alteran nuestro comportamiento, afectan nuestro estado de ánimo, nunca deben de alejarnos de Dios. Al contrario, debemos de agarrarnos a Él, así como esta mujer, postrarnos delante de Él, con tal de ser objetos de su misericordia. Y ya aquí empezamos a hablar un poquito, entonces, el tema de hoy, el consejo práctico para la vida diaria de hoy es: controla sus emociones. Porque si yo no controlo mis emociones, entonces, hermanos, al cambiar mi comportamiento, van a terminar alejándome de Dios, particularmente cuando son cosas o emociones negativas, como la tristeza, el dolor, el asombro. 2. Hablemos entonces de su propósito. Hermanos, quiero plantear entonces una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: mis emociones, tus emociones, nuestras emociones, ¿le importan a Dios? Y la respuesta tajante, contundente, inmediata es sí. Claro que sí, porque Él nos la dio. Él nos creó con emociones, por lo menos con tres propósitos. 1, con el propósito de que pudiéramos disfrutar mejor de todas las cosas de la vida, que podamos experimentar la alegría de encontrar a un ser amado, de enamorarnos, de ver llover, un atardecer, el crecimiento de una flor. ¿Por qué no decirlo hoy en día que está de moda tener tantas mascotas en casa? Aún disfrutar estas criaturas de Dios, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Yo decía, hay una enfermedad que afortunadamente no es muy común, o por lo menos que yo sepa no es tan común, y qué bueno, que inhabilita al ser humano experimentar emociones. ¿Qué diferente sería el mundo si no tuviéramos la capacidad de sentir el amor, el aprecio, el contacto físico, una felicitación? Ahorita, por ejemplo, estamos celebrando el Día de las Mamás en México, y que fuera algo que no nos hiciera sentir nada, experimentar nada. La vida no podría ser calificada como bella, pero es bella porque tenemos la capacidad de experimentar, de sentir. Dios nos dio las emociones para que pudiéramos disfrutar. Y yo quisiera que nos grabáramos eso.
Al hablar de emociones en la Biblia, Dios nos las dio para que tengamos la capacidad de disfrutar de todas las cosas. Y entonces, por consecuencia, dos, el segundo propósito con el cual Dios nos hizo como seres emocionales, a diferencia de los animales, es para que pudiéramos relacionarnos adecuadamente con las personas. ¿Sí? Con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con los extraños. Y por eso de repente vas en la combi y alguien se sube y te dice buenas tardes y tú los saludas y te dices buenas tardes. O de repente estás allí en la fila de las tortillas, de la cita médica o en el transporte público y la persona de al lado te saluda y te dice qué calor está haciendo, así qué calor. Y de repente terminas platicando y bromeando como si fuera una persona que conoces desde hace mucho tiempo y luego, bueno, hasta luego, entonces ni la conozco, ¿no? Y a lo mejor tienes que hablar y dice, yo conocida, no, entonces ¿por qué platicaste tan abiertamente? Pues hizo la plática y platicamos simplemente. Para eso somos seres emocionales, para poder relacionarnos adecuadamente. Lo primero es disfrutar y lo segundo es adecuadamente. Pero si nosotros no tenemos el control de nuestras emociones, no vamos a disfrutar. No vamos a disfrutar las cosas y no nos vamos a relacionar adecuadamente con las personas. Vamos a ser muy apáticos, ¿no? No nos vamos a usar gracia, va a ser muy difícil que alguien se acerque a platicar con nosotros, porque vamos a ser cortantes, vamos a ser fríos, vamos a ser indiferentes. Dios nos creó, hermanos, Dios no creó al ser humano para vivir en la soledad. El ser humano no fue creado para vivir en la soledad. El cerebro humano no está capacitado para la soledad. Por eso es una persona sola, ¿verdad? Tiene ciertas desventajas en relación a aquella que convive. Por eso debemos de convivir más. Yo como pastor cada domingo estoy diciendo, hermano, acércate a las personas que están al lado, que quieres hablar, salúdalo, que Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te llamas? Invítale a beber, saluda, convive, acércate. Pero muchas veces, hermanos, incluidos los cristianos, no somos muy sociables, no nos acercamos con las personas. Yo, por ejemplo, veía el domingo que teníamos convivido en una fila, ¿verdad? Y yo veía a cada uno de los hermanos así, nada más, cruzados de brazos, pudiendo platicar con el de al lado, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal la comida? No, nadie, ¿verdad? Lo mejor que estamos haciendo es estar en el teléfono. Y eso habla de cómo somos emocionalmente, de cómo son nuestras emociones. Dios nos creó para relacionar mejor de todas las cosas y para poder relacionarnos adecuadamente con las personas. Y yo no diría, Germán, ¿por qué tanto no hacer eso? Porque la tercera cosa por la cual Dios nos hizo seres emocionales es para que comprendiéramos mejor el amor de Dios. Vale, bueno, si yo como persona no tengo el control de mis emociones, no voy a disfrutar de la vida, de las cosas que tengo, no voy a disfrutar de mis relaciones con los seres humanos y por ende o por consecuencia no voy a disfrutar del amor de Dios. Si nos damos cuenta de lo delicado que puede llegar a ser esto, de lo preocupante que puede llegar a ser esto, es importante. Las emociones son importantes. Por eso quizás es que con base en Gálatas, vamos a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23, es que el Espíritu Santo cuando viene a nosotros como consecuencia del arrepentimiento de fe o como resultado de nuestra salvación, como que recuerdo, una de las primeras cosas en las que trata de incluir o sanar es en nuestras emociones. A lo mejor yo no soy una persona que disfruto de la vida, que no disfruto relacionarme con los demás, que no disfruto al máximo de comunión con Dios, porque soy una persona que fue dañada, que fue lastimada, que fue oprimida, tal vez experimenté abuso, abandono,
escuchen, me va a costar incluso comprender el amor de Cristo. Pero al venir a Él, el Espíritu Santo va a dar un fruto. Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor. Eso es una emoción. Gozo es otra emoción. Paz es otro resultado de las emociones. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el cliente quiere sanar esa parte. Qué interesante. Si decimos que el cristianismo es una forma de vida, significa que entonces Jesucristo sana nuestras emociones para que en esa forma de vida, si antes no disfrutábamos, si antes no nos relacionábamos afectivamente, si no podíamos comprender el amor de Dios, ahora podemos disfrutar mejor, relacionarnos afectivamente y comprender mejor el amor de Dios. Hermano, no tengas miedo de expresar tus emociones. Hay ocasiones en que hay que controlarlas, pero no las reprimas, porque cuando una persona reprime sus emociones, va a acumular resentimiento, miedos exagerados, sentimientos de culpa, va a ser un autocrítico exagerado sobre sí mismo, va a tener ataques de ansiedad, dolores de cabeza, problemas digestivos, se va a deprimir su sistema inmunológico, va a sentir mucha tensión en su cuerpo y va a terminar experimentando diferentes enfermedades que aparentemente no tienen ninguna causa. Y eso pues es el resultado precisamente de las emociones que no están controladas, que están siendo reprimidas. No es la voluntad de Dios, hermanos, que vivamos así. Pero si por alguna razón yo o alguno de nosotros estamos experimentando esto, porque no hemos sabido gestionar nuestras emociones, hablemos entonces de libertad, porque Dios quiere que controlemos nuestras emociones, que las vivamos, las experimentemos. Pero si ellas ya están tomando el control de nuestra vida, quiero que recuerdes que en Cristo hay libertad. Libertad también de la esclavitud, de las decisiones negativas que nos han hecho presa. Dios expresa que algún día incluso nuestro rostro, nuestro estado de ánimo refleje esa libertad. Vamos a leer 3 pasajes de la Biblia en Proverbios que tienen el mismo pensamiento, que casi son una repetición de la misma idea. Y después vamos a ver de cómo esa libertad es reconocida por un salmista, pero también habla de ciertas responsabilidades que tenemos nosotros. Esa libertad no es simplemente el hecho de decir, ya tengo a Cristo, ahora ya soy libre. No, es trabajar en uno mismo, es permitirle que Él trabaje en nosotros, hermanos. Vamos a ir poco a poco. Voy a leer primero que nada Proverbios capítulo 15, versículo 13, después el 17, 22 y después el 18, 14. Si gustan, escúchenlo. Voy a leer el primero, Proverbios 15, 13. El corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Si hay alegría, si a pesar de las situaciones que se viven, procuramos experimentar el gozo de Cristo, nuestro corazón no se va a abatir, nuestro rostro no se va a abatir a pesar de lo que vivimos. El 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio. Miren, habla de medicina, habla de una solución, constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. La tristeza es una de las emociones que más energía desgasta en el ser humano. Más energía desgasta. Y al desgastar mucha energía, la tristeza nos atrapa. Además, la tristeza, a diferencia de otras emociones, es la que más tarda en superarse. Por ejemplo, si ahorita el hermano Omar me cuenta un chiste o pasa algo que me provoca júbilo y alegría y suelta una carcajada,
Ese gozo va a durar mientras dure aquello que lo ocasionó. Después va a pasar. No así la tristeza. Si algo me provoca tristeza, aunque eso que me lo provocó pase, yo voy a seguir triste, deprimido, acongojado. Si yo no tengo el control de eso, entonces van a empezar a secarse mis huesos, dice la palabra de Dios. Por eso es que habla de un corazón alegre, que es el mejor remedio. Y esa alegría proviene del fruto del Espíritu Santo. Dice 3, Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Tienes un problema? ¿Estás pasando por alguna necesidad? ¿Estás enfermo? Ten cuidado, hermano, ten cuidado. Porque si tú te dejas atrapar por el dolor, por la enfermedad, va a ser más prolongado el sufrimiento. Pero si tu ánimo, tus emociones están controladas, no te dejas atrapar por la tristeza, sino dejas que el Espíritu Santo esté tomando el control, no importa cuánto se prolongue, no importa cuánto dure, tú vas a seguir adelante y vas a encontrar la manera de superarlo, vas a encontrar la manera de encontrarle el lado amable. Fácil no es, ¿no? Aquellos hermanos que tienen alguna enfermedad crónica o degenerativa, o en la que hay que estar tomando ciertos medicamentos todos los días, o usar ciertas cosas, no es fácil, hermanos. Y podemos dejarnos atrapar, y nos puede pasar a todos. Yo recuerdo, hermanos, cuando tengo ya 6 meses durmiendo todas las noches con un aparato respiratorio, ¿verdad? Tengo un aparato en la cabecera de la cama que tengo que tener conectado. Me coloco una mascarilla todas las noches, tengo que dormir con ese aparato, hermanos, prácticamente de por vida, a menos que me hagan una operación que necesito. Pero de momento el diagnóstico es de por vida. Les soy honesto, al principio me costó. No solamente porque me abrió una herida muy tremenda en la nariz porque la mascarilla no se acomodaba bien, sino que empecé a pasar por momentos de ansiedad, hermanos, al no poder abrir la boca, no poder respirar bien, al sentir el aire, al no poder acomodarme en la cama, te volteas y se mueve y entonces sale el aire y tienes que ponerte de un lado y de repente, hermanos, amanezco con el cuello cansado, como torcido, pero es porque la mascarilla, tengo que dormir en ciertas posiciones, ¿no? Bueno, ¿qué puede uno hacer si a causa de ese aparato yo puedo estar bien? Porque si no, por la apnea del sueño que tengo, puedo tener un infarto o un problema respiratorio, morirme allí en la cama, pues mejor uso el aparato, ¿sí me explico? Y doy gracias a Dios por la gente que inventó estos aparatos que nos permiten a las personas que lo necesitamos, pues tener una ayuda. Y gracias a Dios entonces por ello. Y entonces mi oración fue: Señor, pues si tú decidiste que yo usara esto, que esto es lo mejor para mi vida, pues lo voy a hacer, lo voy a disfrutar, lo voy a hacer con ánimo. Me la voy a poner la mascarilla con ánimo, como si fuera cualquier cosa, como la cobija o la pijama que uso, y a pesar de todas las incomodidades, lo voy a hacer. Y hoy, hermanos, honestamente, ya no me es tan difícil, tan complicado como al principio, ¿verdad? Decía yo hace rato, fácil no es. Por eso dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Pero ¿quién soportará el ánimo angustiado? Nadie. No, entonces, hermanos, tenemos que controlarnos. Salmos 30, 11 y 12. Dios tiene el poder de hacerlo, de cambiar. Fíjense, hermanos, nuestras emociones tienen la capacidad de alterar nuestro comportamiento. Si las emociones tienen la capacidad de alterar nuestro comportamiento y de controlarnos para mal, Dios tiene el poder de cambiar eso en gozo. Dice el Salmo 30, 11 y 12: has cambiado mi lamento en baile. ¿Quién? Tú, Señor. Es decir, has cambiado mi tristeza, mi estado de ánimo en gozo, mis emociones. La emoción que me dominaba era la tristeza, pero la cambiaste en baile, en alegría. Desataste mi cilicio, mi dolor, mi luto, mi tristeza, me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré. Vean el cambio de una persona que está lamentándose a una que está cantando.
A ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado, Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Por eso es que como aquella mujer sirofenicia, que Jesús le dice, no es el tiempo, le dice, Señor, ten misericordia de mí. Y si tú y yo, hermano, estamos atrapados en la cárcel emocional que no nos permite vivir en libertad, tenemos que clamar al Señor y decir, Señor, ten misericordia de mí. Esto que estoy pasando me está superando, esta tristeza, este dolor, esta pérdida, esta tragedia que me pasó, me ha controlado, me ha atrapado, Señor, pero yo no voy a vivir así. Ten misericordia de mí, libérame, cambia mi lamento, mi tristeza, mi dolor, mi tristeza, mi ansiedad, mi angustia, mi depresión, mi falta de ganas de vivir, porque muchas veces, hermanos, las emociones nos aterran tanto que queremos quitarnos la vida. Decimos, es que esto no es vida, no. Señor, cambia mi lamento al baile, porque yo en ti soy libre, porque tenemos a Cristo. Y la palabra nos dice que donde está el Espíritu de Dios que se apaga los Corintios, hay libertad. Y Jesús dice, Juan conocerá la verdad a mí, y la verdad los hará libres. Podemos pedir a Dios que tome el control de nuestras emociones, que es necesario transformar la tristeza de nuestro corazón en gozo, que regale nuestro corazón. Dios espera que los cristianos seamos personas con habilidades emocionales bien desarrolladas. Una persona, cristiana o cristiana, con habilidades emocionales que tiene el control de sus emociones, tiene más probabilidades de sentirse satisfecha en la vida, de ser eficaz en lo que hace y de dominar cualquier hábito mental negativo, ¿verdad? Porque tiene el control de sus emociones. Consejos: seamos conscientes de cuáles son nuestras emociones. Hagamos un examen. ¿Cómo soy yo emocionalmente? ¿Tengo el control de ellas o ellas tienen el control de mí? ¿De qué manera me afectan positivo o negativamente las personas que están a mi alrededor? ¿Las reconozco las emociones de los demás? Es decir, ¿eres consciente de tus propias emociones y de las personas que te rodean? Soy considerado por las emociones de los demás. 3. Confronta tus propias emociones. A ver, ¿qué es eso de que confronte tus propias emociones? Vamos al Salmo 42:5 y el Salmo 11:1. Yo decía hace rato que no debemos dejarle toda la obra de Dios. Ahora, no significa que Dios no puede. Claro, puede. Hermano, y tan puede que cuando recibimos a Cristo nos llenó del Espíritu Santo para que podamos disfrutar de nuestras emociones, pero como los creyentes, seres humanos acostumbrados a tener el control de todo y por consecuencia de nuestra vida, volvemos a nuestros hábitos emocionales y terminamos experimentando lo que Dios quiere. Pero si yo soy consciente de que emocionalmente estoy atrapado por mis emociones y quiero libertad, tengo que confrontar esas emociones. Y tengo que regular mis reacciones. Veo que en el Salmo 45, David, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera Dios, porque aún he de alabar, salvas en mí y Dios. A ver, hermano, dice David, a ver. Yo me lo imagino frente a un espejo, ¿no? O no sé. Pues imagino a David diciendo así, a ver, tranquilo, calma. ¿Por qué estás dejando de llevar a el centro de tristeza? ¿Por qué estás abatido? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás dudando tanto? ¿Por qué te estás sintiendo así? ¿Qué acaso no quieres al Señor? ¿Que no confías en Él? ¿Qué acaso no ves las promesas de su parte? Una vez te digo, voy a seguir confiando en Él, lo voy a alabar porque Él es el que salva, Él es mi Dios. Y entonces yo, hermanos, tengo que decir a mi mejor hermano, tienes que controlar, tienes que ser abundado de tristeza, tienes que permitir que el Espíritu Santo te llene de su paz, de su gozo, de su alegría, de su contentamiento, que cambie tu lamento al baile, en lugar de alejarte de Dios, clama como aquella mujer por la ayuda del Señor, porque Dios es tu Dios, es tu Salvador. Yo tengo que hacer, tengo que confrontarme a mí mismo.
nadie me haga ir en contra, en dirección contraria de aquella que me lleva a ese sentido. Miren, hace poco tuve la oportunidad de compartir este Salmo 11:1 a los hermanos de la iglesia. Salmos capítulo 12, versículo 1. Me encanta a mí, me gusta mucho el verso también. Porque el salmista está haciendo precisamente esto. Se está confrontando, no es más que confrontarse, está diciéndonos que cómo las va regulando sus reacciones. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que se escape al monte cual ave? ¿Por qué esperas que yo salga corriendo? ¿Por qué me pides que dude de Dios? ¿Por qué me pides que lo abandone? ¿Por qué me pides que me aleje de Él? Yo voy a confiar en Él. Yo no voy a salir corriendo, no voy a escapar, no voy a abandonar a Dios, no voy a abandonar la iglesia, no voy a abandonar a los hermanos, no voy a abandonar el ministerio por esto que me está pasando. Yo voy a quedarme aquí porque de aquí soy, dice el salmista. ¿Sí nos damos cuenta? No me pidas que salga corriendo, no lo voy a hacer. Mira, si eso no es confrontarse, si eso no es regular las acciones. Las personas tenemos que aprender a regular nuestras acciones, a controlar nuestras emociones. Podemos hacerlo. Propongamos entonces, si es que no lo estamos haciendo, controlar. Tantas veces, hermanos, es válido que nos sintamos que queremos pasar el corriendo. Claro que sí, todos somos humanos. Vamos al Salmo 55, al 8. Salmo 55, al 8 y 16. Y este salmo, David, el gran rey de Israel, el héroe de la fe, del cual siempre hablamos, también tenía momentos en los cuales se sentía decaído. No siempre era gozo y alegría o caída, como nos vamos a cerrar. También de repente se sentía medio desubicado, pero siempre terminaba decidiendo lo mismo. Es decir, regulando sus acciones. Porque sabía que podía venir de acá. Salmo 55, al 8. Estoy narrando, le tenemos 4 minutos más. Salmo 55, 4 al 8. Mi corazón está dolorido dentro de mí, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y terror vinieron sobre mí, y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? ¿Volaría yo? ¿Qué dice? Y descansaría. Ciertamente iría lejos, volaría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso de las tempestades. A ver, hermanos, ¿qué está expresando aquí el salmista? Como que a veces quisiéramos escapar, ¿no?, de la realidad, quisiéramos ya no saber nada y olvidarnos de todo. Lo acabo de decir de una manera muy clara. A veces estamos tan acongojados, nuestras emociones han sido tan afectadas que todo lo que quisiéramos es salir con Él. Ya no saber nada de nada de la vida, nada de mi familia, nada de mis amigos, nada de mi escuela, nada de mis padres, nada de mi casa, nada de nadie, nadie se vaya. David era un hombre, hermanos, y llegó a sentirse así. Y lo escribe aquí. Y por eso lo leemos en la Biblia, porque Dios no oculta las emociones de los héroes de la fe. Para que cuando yo me sienta así, me diga, caray, yo me he llegado a sentir así. Y he tenido vergüenza de que alguien muere por mí, porque ¿cómo le voy a decir a los hermanos que quiero salir corriendo, que ya no quiero saber nada de la vida? No, él se sentía así. Pero ya lo que dice el versículo 16. En cuanto a mí, a Dios la pared y Jehová me salvará. Si ustedes que pueden leer la lectura, no lo habla aquí ahorita, expresa cómo se sentía, expresa lo que quería, verdad que sus emociones les decían que quisiera, pero él dijo no es eso lo que voy a hacer. Voy a regular mis acciones. Voy a clamar a Dios. Él va a salvar. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él dirá. Muchos nos hacen esta memoria, pero tal vez no hemos considerado el contexto.
Dice, las veces que sea necesario, mientras yo me sienta así tenga que orar en la mañana, en la tarde y en la noche, yo lo voy a hacer, sé que Él me va a escuchar, me va a salvar, me va a ayudar. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y entonces podemos terminar en el punto número 3 diciendo, dependamos de Dios. Dos últimos pasajes, en Pedro capítulo 5, versículo 7 y Filipenses capítulo 4, versículo 6. Consejos para la vida diaria es el título de la serie que estamos estudiando con base en el libro de los Proverbios. El consejo de esta semana es controla tus emociones. Porque si no las controlas, hermana, nos van a llevar a la ruina. Vamos a sentir que nos consumen los huesos, que nos acabamos interiormente. Vamos a vivir embargados por la enfermedad, consumidos por el dolor, la tristeza y la resiliencia que llevamos cansado con el deseo de quitarnos la vida. Pero no, Dios nos da las emociones, hermanos, no para sufrir, sino para disfrutar de la vida, para relacionarnos adecuadamente con la gente, para comprender mejor el amor de Dios. Y tenemos a Cristo para poder vivir en verdad. Pero en esta realidad tengo que vivir dependiendo de Dios. Primero, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estéis afanosos, es decir, ansiosos, desesperados, preocupados. No permitas que las emociones te controlen. Se puede reducir este verso. Si no sean conocidas vuestras decisiones delante de Dios, en todo oración de nuevo, con acción de gracias y la paz de Dios. Ahí está. El salmista, has cambiado mi lamento en baile. Es el autor de Filipenses 4. ¿Quieres cambiar tu lamento en baile? Tu ansiedad por paz. Ora a Dios. Dale a Él. Dale a Él. Explícale a Él que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, díganme si es